Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marina Meira, soy la coordinadora de proyectos de la Asociación Data Privacy Brasil de investigación y seré la moderadora de nuestro panel Protección de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes e Inteligencia Artificial, una mirada sudamericana. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra discusión. Nuestro panel se llevará a cabo en español y también en portuñol, haciendo honor a LATAM aquí en nombre de la conferencia. Pido permiso para leer mi discurso para que se suceda en el mejor portuñol posible. Este panel fue organizado conjuntamente por nosotros de Asociación Data Privacy Brasil de Investigación y el Instituto Alana. Data Privacy Brasil es una organización de la sociedad civil fundada en 2020 que promueve la protección de datos personales y otros derechos fundamentales frente al surgimiento de nuevas tecnologías, desigualdades sociales y asimetrías de poder. Desarrollamos investigaciones de interés público en las áreas de gobernanza y regulación, asimetrías y poder, y plataformas y mercados digitales. Uno de nuestros proyectos trabaja la protección de datos personales en la infancia. Asume que, a pesar de las importantes desigualdades en el acceso a Internet en todo el mundo, el número de niñas, niños y adolescentes activos en el entorno digital es muy expresivo. En este contexto, es urgente comprender los diferentes impactos de los actuales modelos de negocios que implican una intensa minería de datos de niñas, niños y adolescentes y someterlos a técnicas de perfilado y focalización publicitaria. El Instituto Alana es también una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, con sede en Brasil, que tiene iniciativas que buscan garantizar condiciones para la vivencia plena de la niñez. Creado en 1994, hoy cuenta con programas, plataformas, proyectos propios y alianzas para cumplir con la misión de honrar a la niñez. Entre estos programas se encuentra Criança y Consumo, o Niñez y Consumo, creado en 2006 para difundir y debatir ideas relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las relaciones de consumo y frente al consumismo al que están expuestos, así como señalar formas de minimizar y prevenir los daños derivados del marketing y de la explotación comercial dirigida a niños y adolescentes. Bueno, según UNICEF, los niños, niñas y adolescentes representan 1/3 de los usuarios de Internet en todo el mundo. Pero esto no significa que estén en el centro de nuestras discusiones sobre el tema o que participen efectivamente en nuestras discusiones. Nuestro panel de hoy parte de esta observación y de otra realización. La protección que reciben los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital no es igual en todo el mundo. Esta es la conclusión del reporte Design Discrimination o Global Platforms Partial Protection, que se publica internacionalmente hoy y está disponible en el sitio web de la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación. El reporte recibió aportes de organizaciones de la sociedad civil e investigadores de todos los continentes. Se evaluaron los términos de uso y política de privacidad de 3 plataformas digitales vigentes en varios países, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia. La investigación señaló que los niños, niñas y adolescentes que viven en países del norte global reciben más protección que los del sur global. La disponibilidad de canales con información más detallada sobre las normas de tratamiento de datos y el ejercicio de los derechos del titular y la configuración por defecto de las cuentas de los adolescentes a modo privado solo son posibles para jóvenes de lugares como la Unión Europea. Investigaciones como esta dejan claro la importancia de regionalizar las discusiones sobre la presencia y las experiencias de los niños y adolescentes en el entorno digital y ante el avance de la inteligencia artificial. Este fue el presupuesto para que la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación
el Instituto Alana y la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, se reunieron a principios de 2021 para discutir en un grupo de estudio la protección de los datos de los jóvenes, considerando la realidad sudamericana y más específicamente los contextos brasileño y argentino. Después de más de un año de debates muy ricos, escribimos el reporte Datos y Derechos en la Infancia y la Adolescencia en el entorno digital, Caminos para la Protección Jurídica en Brasil y Argentina, que lanzamos hoy en este panel. El Policy Paper presenta una lectura de los institutos clásicos de protección de los derechos del niño, como el mejor interés y la autonomía progresiva, a la luz de los modelos de negocio que hoy dominan la Internet. El reporte también hace consideraciones importantes sobre las particularidades de Brasil y Argentina y finalmente propone acciones concretas regionales para promover un entorno digital y nuevas tecnologías que sean favorables y protectores para los más jóvenes. Con gran alegría lanzamos hoy este reporte que se puede encontrar en el sitio web de Asociación Data Privacy Brasil de Investigación, Instituto Alana y ADC. Dejaré que mis compañeros panelistas hablen más a fondo sobre el documento. Bueno, para debatir hoy con nosotros y fortalecer nuestros caminos hacia una agenda sudamericana de protección de la niñez y la adolescencia frente a las nuevas tecnologías, contaremos con la ilustre presencia de 4 panelistas, cada uno en representación de un país de nuestro continente. Además de pensar en conjunto el tema de nuestro panel, cada panelista aportará una perspectiva sobre las particularidades de las vivencias de los niños, niñas y adolescentes de su país. El primero de nuestros panelistas es João Francisco de Aguiar Coelho, mi colega brasileño y también coautor de nuestro reporte Datos y Derechos en la Infancia y la Adolescencia en el Entorno Digital. João es abogado del programa Niñez y Consumo del Instituto Alana y se graduó en Derecho en la Universidad de São Paulo. João, que es especialista en derechos del niño y del adolescente, podría darnos un panorama de los institutos de defensa de la infancia y su situación frente al avance de la IA y las nuevas tecnologías. Todo seu. Obrigado, Marina. Bom, boa tarde a todos. Eu peço licença para fazer a minha fala em português. Vou procurar falar bem devagar para contemplar também os falantes de espanhol. Bom, então, para dar o pontapé inicial aqui na nossa discussão e também já situar um pouquinho essa discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet no Brasil, eu gostaria de primeiro trazer alguns dados que foram levantados na pesquisa Panorama da Mobile Time da Opinion Box, que mostram para a gente a pertinência desse debate e o quanto, de fato, as crianças estão na internet. Então, essa pesquisa ela investigou o uso das redes por crianças cujos pais possuem smartphones, e ela apontou que 72% dessas crianças acessam o YouTube, 52% dessas crianças acessam o WhatsApp, 45% usam o TikTok e 30% usam o Instagram. Então, eu acho que esses dados, ditos bem, de maneira geral, eles já mostram para a gente que, ainda que essas plataformas coloquem nas suas políticas que a idade mínima dos seus usuários é de 13 anos, o fato é que as crianças estão no ambiente digital, usam amplamente a internet, e esse cenário não muda quando a gente pensa também em crianças mais velhas, né? A pesquisa TIC Kids Online de 2020, que é uma pesquisa que também investiga o uso das redes por crianças e adolescentes, feita todo ano pelo CETIC, ela apontou que 94% das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos estão também no ambiente digital. Então, essas informações mostram, né, a importância de que a gente pense em medidas e regulações e formas de proteger essas pessoas dos riscos que permeiam esses ambientes. E aí, eu acho que é muito importante, né, como a Marina já trouxe, que a gente assente essa discussão sobre os institutos de proteção da infância que já se encontram consolidados, inclusive na ordem jurídica internacional.
ainda que a gente não tenha, né, pelo menos aqui no Brasil, regulações mais específicas sobre a proteção da criança na internet, já existem uma série de institutos jurídicos que estão consolidados e que estão consagrados principalmente na Convenção sobre o Direito das Crianças, da qual todos os países aqui da América Latina são signatários, que nos ajudam a entender quais que vão ser os parâmetros dessa proteção e sobre quais bases ela vai ter que se assentar. Bom, então o primeiro instituto sobre o qual eu gostaria de falar aqui brevemente é o Instituto da Proteção Integral, que não é propriamente, né, não aparece na Convenção sobre os Direitos da Criança propriamente como uma regra ou um princípio jurídico, mas sim como um conjunto de enunciados lógicos e de pressupostos que vão exprimir, bem sinteticamente, a ideia de que as crianças e adolescentes elas são sujeitos plenos de direito a quem se deve uma proteção integral em qualquer ambiente por todos os atores da sociedade e especial também, ou seja, compatível com as particularidades que são inerentes ao estágio de desenvolvimento que esses indivíduos atravessam, né? Falando assim, pode parecer uma coisa bastante evidente, mas a gente pensar crianças e adolescentes como sujeitos plenos de direito e direitos humanos que são garantidos a todos, sem exceção e sem discriminação, já nos ajudam a pensar em certos parâmetros que vão ser muito importantes para os fins que a gente está discutindo aqui. Então, em primeiro lugar, né, se todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não devem ser discriminados de nenhuma forma, a gente já percebe que essas discriminações que são apontadas nesse relatório, sobre o qual a Marina estava falando agora, que mostra que as plataformas digitais acabam por oferecer a crianças de países europeus, por exemplo, maiores proteções do que com relação a crianças do sul global, já não está, isso já não se alinha à lógica da convenção. Além disso, né, a partir do momento que a gente entende as crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos plenos, que são titulares inclusive de direitos que são garantidos a todos os seres humanos, né, como liberdade de expressão, liberdade de associação, a gente entende que a proteção a ser conferida para esses indivíduos na internet deve levar em conta também a garantia desses outros direitos. Então, a gente não pode buscar, numa tentativa de proteger essas pessoas na internet, acabar privando eles de, por exemplo, se expressar no ambiente digital, entrar em contato com outras pessoas, exercer a sua liberdade de expressão, a sua criatividade, porque eles têm todos esses direitos garantidos e não podem ser colocados simplesmente numa condição passiva, né, de pessoas que a gente vai simplesmente tratar como objetos de proteção sem garantir esse papel ativo também na construção do ambiente digital. E aí disso também decorre uma terceira consequência, que é a necessidade de envolver as crianças e adolescentes em todos os processos de construção e de regulação da internet, né? Então, isso é um parâmetro importantíssimo que a gente, inclusive, destaca no relatório. Em tudo que for regulação, seja por parte do setor privado, né? Então, pensar aí na elaboração de regulamentos próprios das empresas, ou mesmo na construção de leis, ou, enfim, regulamentos emitidos por autoridades reguladoras diversas, a gente tem que sempre contar com a participação das crianças, entendendo que elas são também sujeitos ativos nesse processo. Além disso, como eu estava falando aqui, essa proteção, por ela ser integral, ela é devida por todos os atores da sociedade civil, inclusive pelas empresas. Então, a gente já entra aqui, entrando um pouquinho num contexto especificamente brasileiro, a gente percebe, né, que a nossa Constituição Federal, no artigo 227, coloca como responsabilidade compartilhada entre Estados, famílias e toda a sociedade a proteção desses indivíduos. Então, as empresas elas também têm um papel proativo nessa proteção e têm a obrigação de adequar os seus produtos e serviços às necessidades e direitos dessas pessoas. Bom, seguindo aqui um pouquinho na minha exposição, um segundo princípio que permeia toda a Convenção sobre os Direitos da Criança e que é essencial para que a gente avance nesse debate é o da autonomia progressiva. Então, o que isso significa na prática? Significa, né, a gente costuma falar crianças e adolescentes como se fosse um grande bloco homogêneo. Mas, obviamente, né, quando a gente pensa numa criança de 3 ou 5 anos, ela tem necessidades e uma capacidade muito diferente, ela está num estágio do seu desenvolvimento muito diferente do que um adolescente de 15, 16 anos, por exemplo. E essas regulações sobre as quais a gente está falando aqui, elas devem levar isso em conta, sob risco de acabarem não se adequando às necessidades específicas de cada uma dessas faixas etárias, né?
Então, isso vai ter uma implicação muito grande, sobretudo quando a gente pensa na ingerência que os pais vão ter sobre as atividades online dessas crianças. Então, não faz sentido, por exemplo, que a gente confira, né, aos pais de uma criança, de um adolescente de 16 anos, a mesma possibilidade de ter acesso às atividades online dos filhos do que a gente conferiria a uma criança de 7 anos. Então, em todas as regulações que a gente for pensar para esse ambiente, a gente tem que levar em conta esses recortes para garantir a adequação delas. Por fim, o terceiro princípio essencial da gente destacar aqui, que talvez seja o mais conhecido e um dos mais importantes, é o do melhor interesse da criança, que aparece na Convenção sobre o Direito da Criança, no artigo 3º, inciso 1. E esse é um princípio que ele é bastante complexo, ele se manifesta de diversas formas, ele se manifesta como um direito, ele se manifesta como um vetor de interpretação das leis, mas eu acho que o que tem de mais importante para essa discussão que a gente trava aqui é entender esse princípio dentro de uma dimensão procedimental. Então, o que isso quer dizer? A Convenção ela vai dizer que em todas as ações relativas à criança, o melhor interesse delas deve ser uma consideração de ordem primordial. Ou seja, né, o que isso significa na prática? Significa que se eu sou uma empresa que vai colocar no mercado um produto ou serviço que não necessariamente vai ser direcionado à criança, mas que pode ser acessado por elas, e isso de alguma forma pode colocá-las em risco, eu preciso necessariamente colocar os interesses dela como uma consideração no desenvolvimento desse produto e fazer todas as ações que tiverem ao meu alcance para mitigar esses riscos. Da mesma forma, se eu sou um regulador e que estou desenvolvendo, por exemplo, como está sendo agora debatido no Senado, um marco regulatório para a inteligência artificial, para colocar aqui um exemplo mais concreto, eu preciso também, durante todo o desenvolvimento dessa lei, pensar na forma como essas tecnologias podem interferir nos direitos das crianças e dos adolescentes e fazer com que isso seja uma parte central do desenvolvimento dessa regulação para que esses direitos sejam preservados e sejam levados em conta no desenvolvimento dessas normas. Além disso, né, como a gente vê na Convenção, esse melhor interesse ele aparece como não uma consideração de qualquer ordem, mas como uma consideração de ordem primordial. Então, isso significa que, além dele ser levado em conta em todos esses processos decisórios, sejam eles levados a cabo pelo setor público, pelo setor privado, por quem quer que seja, não basta que a gente simplesmente olhe para esses direitos, a gente tem que olhar para eles colocando-os numa posição prioritária, inclusive com relação a outros interesses eventualmente comerciais ou, enfim, quaisquer que sejam eles, porque isso é uma exigência da própria Convenção, que aparece também aqui na Constituição brasileira, no artigo 227, quando ela diz que esses direitos vão ser garantidos com absoluta prioridade. Então, bom, eu acho que, dando esse panorama geral, a gente já tem uma ideia geral sobre esses institutos de defesa da infância que devem permear todo o desenvolvimento de ações para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E pensando agora, né, assim, concretamente, onde que a gente pode encontrar esses parâmetros já aplicados ao ambiente digital, o Comitê sobre os Direitos da Criança, que é um órgão especializado da ONU, que acompanha a aplicação dessa convenção pelos países signatários, ela já desenvolveu um documento chamado Comentário Geral número 25, que vai especificar justamente a forma como todos esses fundamentos, todos esses princípios, todos esses institutos vão se aplicar no ambiente digital. Então, a gente já tem esse marco regulatório que deve ser utilizado aqui na América Latina como um parâmetro para o desenvolvimento de todas as políticas, de todas as normas relacionadas a esse ambiente, e que, portanto, a gente deve pensar em estratégias para fomentar a aplicação e garantir, assim, a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital. Vou passar agora a palavra para os meus outros painelistas, que com certeza vão pensar e trazer estratégias mais concretas para garantir a aplicação desses marcos aqui na América Latina. Obrigado. Muitas graças, João. Obrigada. Realmente, acho que os pontos que você traz são a base da nossa discussão, né? Então, pensar que todos os produtos e serviços que possam vir a ser utilizados por crianças e adolescentes não precisam ser direcionados necessariamente para crianças e adolescentes, mas isso já é o suficiente para que eles tenham que seguir aí regras gerais, considerem o melhor interesse, enfim, e todos esses institutos que João colocou. Acho que é interessante de dizer também que o nosso relatório aqui, que está sendo lançado hoje, eu vou falar dele diversas vezes hoje, ele também faz essa proposta de interpretação do Comentário Geral 25 para a realidade sul-americana, enfim, especialmente brasileira e argentina.
Mas muito obrigada, João. Vou voltar para o meu portunhol. Nuestro segundo panelista es Lionel Brossi. Lionel es director de Relaciones Internacionales y profesor del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y director del Hub de Inteligencia Artificial y Sociedad. Es profesor asociado del Berkman Klein Center for Internet and Society y miembro del Centro de Investigación Chileno para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI. Lionel, ¿puede darnos una visión general sobre la inteligencia artificial y las estrategias de protección infantil ante su Súper. avance? ¿Cómo, Sí. ¿Cómo ha sido y puede ser utilizada la regulación como camino hacia esta protección? Palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por invitarme al panel. Quizás para complementar un poco lo que dijo nuestro compañero Joao y también tú en relación a la observación general número 25, de la cual tuve también la suerte de poder participar comentando el comentario. Bueno, lo cierto es que, y como saben, en Latinoamérica todavía estamos bastante atrasados en materia regulatoria, pero en ese punto, en la observación general número 25, quizás solamente complementar, porque me parece algo súper interesante y que siempre cuando lo trabajamos con niños, niñas y jóvenes, es algo que cuesta un poco pensar más, ¿no? Y que el comentario 25 dice que las innovaciones tecnológicas básicamente afectan la vida de niños, niñas y adolescentes, pero incluso cuando las niñas no pueden acceder a Internet. Entonces, a veces es difícil pensar marcos regulatorios, desafíos o riesgos en conjunto con los niños cuando los niños no tienen acceso o no tienen las condiciones de infraestructura socioestructurales para acceder o para tener una buena conectividad. Entonces, creo que ese es un punto destacable siempre que hacemos, bueno, en lo particular en el núcleo nosotros trabajamos siempre con niños y jóvenes y adolescentes. Generalmente todas las consultas que hacemos o los talleres son de escucha, para escuchar qué es lo que tienen que decir. Y siempre cuando llegamos al punto, siempre trabajamos con una metodología de matriz donde las niñas van explorando, por ejemplo, los diferentes actores que pueden intervenir en la inteligencia artificial, cuáles son los desafíos, las oportunidades. Y cuando llegamos al punto de los no usuarios, siempre es mucho más complejo para ellos pensar en los desafíos. Y esto es un patrón, por eso me gusta recuperarlo, porque muchas políticas públicas dan por hecho de que la gran mayoría accede, ¿no? O están basadas en las personas que acceden. El otro punto que me parece importante también, y que esto es una lucha constante y ustedes lo pueden, seguramente lo reconocerán, es ese tema que creo que Joao también lo mencionaba, disculpen que mi portugués no es el mejor, que los niños y niñas tienen impactos diferenciados en términos de sus derechos. Cuando, por ejemplo, aquí en Chile, llevándolo al ámbito nacional, ¿no? Se establecen comisiones de tecnología. Siempre desde el núcleo lo que tratamos de hacer es que dentro de los abordajes, por ejemplo, de un nuevo marco regulatorio, dentro de las discusiones, haya una comisión específica que se reúna para discutir los derechos de niñas, niños y jóvenes. Y es muy difícil, es increíble, pero es como que la gente tiende a decir, bueno, pero estos derechos son genéricos, seguramente en las otras comisiones también se va a hablar de niños y no se les da, digamos, un trato especial que merece, ¿no? Que amerita. Entonces, esa es una de las luchas que venimos teniendo siempre a nivel local aquí con el núcleo. Y bueno, y yendo directamente a Chile, que es un poco la idea del panel de comentar las realidades locales, nosotros hicimos una consulta pública en conjunto con UNICEF y el Ministerio de Ciencia. Lo hicimos con niñas de todas las regiones de Chile, desde el norte a sur. Justo empezaba la pandemia, lo íbamos a hacer presencial, teníamos todo diseñado para hacerlo presencial y, por supuesto,
vino la virtualidad obligatoria en esa época que todavía no estábamos tan acostumbrados a hacer talleres puramente online, con todo lo que implicaba. Pero lo hicimos y fue, yo te diría que bien exitoso. Todo el reporte, todos los resultados de esa consulta están disponibles en línea. Pero quizás comentarles algunos puntos de qué es lo que decían las niñas y adolescentes de Chile en particular en relación a la privacidad de datos y temas afines. Lo primero es decir que quedamos muy asombrados de que estaban bastante informados sobre las implicancias de la inteligencia artificial, los desafíos, pero sobre todo en relación a los algoritmos que están detrás de las redes sociales, era donde más había conciencia, digamos, ¿no? Una de las cosas que más nos llamó la atención es que la mayoría de los participantes decían que, excepto quizás las mujeres, porque se diferenciaban también las respuestas entre varones y mujeres bastante notoriamente, pero comentaban que había una especie de naturalización en el compartir los datos, especialmente cuando se trataba de empresas tecnológicas conocidas. Y muchas de las respuestas tenían que ver con, bueno, si nosotros compartimos nuestros datos en la escuela, en el hospital, en todos lados que vamos nos piden nuestros datos, ¿por qué no lo voy a hacer en las redes sociales para poder acceder? ¿O por qué no lo voy a hacer para conectarme a una aplicación? En fin. Entonces, había una conciencia de que los datos mal usados podrían afectarlos en su futuro, pero por otro lado, naturalizaban el compartirlos y era como una especie de me rindo, los entrego y ya, no pasa nada. El balance era prefiero usar la aplicación, pero voy a compartir mis datos. Eso era un patrón que podríamos decir que en el caso específico de estos talleres, y en Chile, siempre estoy hablando de manera contextual, no estoy generalizando sur global ni Latinoamérica. En el caso de Chile, las mujeres tenían bastante más conciencia de los riesgos del uso de sus datos personales, o más reticentes a compartir que los hombres. Eso es lo que al menos surgió en esta consulta. Luego lo otro, que también, bueno, para nosotros fue súper interesante, es que se quejaban de que en ninguna de las políticas, ya sea públicas o políticas de las empresas, básicamente se los incluía a ellos o a ellas. De hecho, cuando hicimos los talleres, lo que más nos agradecían era la primera vez que los estábamos escuchando en relación a eso, ¿no? Y eso también fue bastante impactante. Otro punto para agregar, no quiero tampoco excederme de tiempo, es el rol de los padres, de los tutores y de los encargados. Y esto también tenía un componente ahí en tensión, porque obviamente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, no estamos hablando quizás el mismo tipo de jerarquización de respuestas o de niveles de respuestas en términos de profundidad o de visiones, pero los más jóvenes, más o menos entre 12 y 13, 12, 14 quizás, digamos, consideraban como fundamental el rol de padres, madres, tutores, pero solamente en el caso que algo malo les pasase, que alguna tecnología les haya producido algún daño. Identificaban a los padres o a los encargados como los responsables, y no a las empresas. Eso era interesante también. Y los más grandes en realidad, los jóvenes más grandes, lo que planteaban era que el rol de los padres debería ser mucho más central, pero en este caso, en Chile, no tenían en general o las capacidades en términos de alfabetización digital o el interés incluso en acompañar a los jóvenes en sus interacciones. Cuando hablamos de inteligencia artificial y jóvenes, y hemos hecho muchísimos talleres a lo largo de estos años, en general la discusión termina siendo casi sobre prácticas digitales en general. Y esto tiene que ver porque la inteligencia artificial está embebida, o los algoritmos están embebidos en casi todas las prácticas digitales de los jóvenes. Entonces, al final, no hay una separación muy grande entre uno y otro, aunque para los jóvenes, aunque que tenga sus particularidades específicas, ¿no? Bueno, quizás eso comentarles y dejar para
para la charla, porque bueno, el reporte es bastante largo y hemos tenido bastantes insights interesantes. Así que eso, muchas gracias. Muitas graças, Lionel. Realmente, acho que pensar essa questão, e é um ponto que a gente traz, inclusive, no relatório, né, da existência de múltiplas infâncias. Então, até conversando com o que João falou, de considerar realmente todas as realidades de crianças e adolescentes, sem homogeneizar o grupo, inclusive, e talvez até especialmente, das crianças e adolescentes que não têm acesso à internet. E fazer essas considerações, acho que essas conversas, consultas públicas com crianças e adolescentes são interessantíssimas, essas impressões, esses dados que você traz, né? E existe aí também mesmo uma dificuldade, acho que não só das crianças e adolescentes, mas de todos nós, de medirmos concretamente também as implicações futuras da inteligência artificial ou, enfim, da desproteção de dados de crianças e adolescentes, porque essas são as primeiras gerações de crianças e adolescentes que têm desde cedo, assim, né, essa vivência tão intensa do ambiente digital, de novas tecnologias. Mas, enfim, muitas gracias, Lionel. Nuestra tercera panelista es Sara Sobelé. Sara es también coautora del reporte Datos y Derechos en la Infancia y la Adolescencia en el Entorno Digital. Sara es abogada de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, una organización civil argentina que busca promover los derechos civiles y digitales en el país. Sara, avanzando en nuestro debate, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para promover la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes sudamericanos frente a su presencia masiva en entornos digitales que no están diseñados para ellos? ¿Sería el litigio una vía para esta protección? Por favor, Sara. Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por invitarme y un gusto estar con todos y todas ustedes. Bueno, pensé en traer las dos estrategias, una específica de litigio y otra quizás un poco más amplia que se pueda aplicar a distintos tipos de tecnología. Lo primero que para mí tenemos que hablar, aparte de la regulación y por supuesto la participación de los niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de estos temas que los involucran, es hacer una efectiva evaluación de impacto del uso de tecnologías. Esta evaluación de impacto, que a veces se le dice como evaluación en derechos humanos, o hay veces que dependiendo del ordenamiento jurídico se habla de razonabilidad, de proporcionalidad en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, podría como desglosarla en diferentes momentos. Nosotros sabemos que los modelos de inteligencia artificial se entrenan y en esos entrenamientos, en los modelos, generalmente se producen sesgos que luego se traducen en quizás discriminaciones o limitaciones al ejercicio de los derechos a posterior. Entonces, la primera evaluación de impacto que tenemos que hacer es sobre cómo vamos a entrenar, por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial. Luego también, respecto a la aplicación específica, es decir, ¿me trae ventajas? ¿Qué ventajas me trae la aplicación de este determinado sistema versus la limitación de los derechos que van a tener las personas que van a verse afectadas, ¿no? Y lo tercero, que es algo que poco se habla y no hay mucha regulación al respecto, sé que Chile está trabajando en algo de eso, que es la forma en la que los estados adquieren las tecnologías y la evaluación de impacto que se debe hacer para adquirir esas tecnologías. Y aquí el análisis tiene que ir ser transparente respecto a cómo se adquieren, cuál es el procedimiento en que se lo hace y cuál es la intención también, ¿no? Esto de procurements, que es algo que hemos escuchado muchas veces, que es algo que también me parece que lo tenemos que traer. Ahora, específicamente hablando de litigio, yo creo que la mejor forma en la que podemos, humildemente, ¿no? Por supuesto, que podemos abordar este tema es dejar de pensar en una lógica individual de los sujetos que están afectados y empezar a entender que los sujetos afectados son un grupo. Cuando nosotros estamos hablando de un modelo comercial de explotación de datos, sabemos que el interés no es del dato individual, sino del dato de un grupo o grupos de personas con diferentes motivos. Pueden ser motivos de
targetizar para vender, puede ser influenciar o poner un determinado producto al mercado. Entonces, si nosotros estamos pensando en que ya no son individuos los afectados, sino son grupales, los afectados son grupos, también podemos empezar a entender que los daños son colectivos y dejan de ser individuales. Hacer ese cambio, dejar de pensar en de lo individual y girar hacia lo colectivo, trae algunas consecuencias. Si nosotros solamente pensamos en los individuos, en el daño per se, lo que vamos a hacer es poner un poco la responsabilidad de la protección de los datos personales de esa persona en ese individuo. Es decir, es una situación que termina como permitiendo que continúe la asimetría de poder que existe con las empresas respecto a la forma en la que tratan los datos. Aquí el individuo va a ser responsable de cuidarlos, el individuo va a ser responsable de leer bien las políticas o de leer los términos y condiciones. En cambio, si nosotros lo pasamos a algo más colectivo, empezamos a poder pararnos distinto frente a esta asimetría de poder que tiene. Entonces, una de las estrategias que se ha utilizado en diferentes lugares del mundo son las acciones colectivas, acciones de clase, depende de cómo se las llamen, que es estas nociones de poder concentrar digamos, la búsqueda de justicia de un grupo determinado. Últimamente, y las más conocidas han sido las que se han presentado en Nuevo México, en Estados Unidos, contra Google y contra Tiny Labs, que si bien no prosperaron y terminaron en acuerdos, digamos, monetarios con la empresa y con una semi-aceptación de responsabilidad respecto a la confusión en los términos y condiciones, y se creó un fondo como si fuese de becas para institutos educativos, si bien no termina como por ahí la forma en la que nosotros esperáramos, porque sería un gran antecedente, sí nos plantea esta idea de ver que en esos casos, tanto contra Google o contra Tiny Labs, lo que sucedía era que había un grupo de sujetos afectados. Este grupo de sujetos afectados, los fallos, al menos a mí, las demandas, a mí me resultan bastante interesantes de leer. Lo que dice el fiscal general de Nuevo México es que se tomaron datos de los niños utilizando los dispositivos, los niños y las niñas de las escuelas primarias y de quienes estaban en ese entorno de juego de Tiny Labs. Y los datos iban, por supuesto, desde las búsquedas que se realizaban, la identificación de los dispositivos, la IP, la geolocalización. Otro caso también, que es una acción de clase o acción colectiva que se ha planteado en Inglaterra el año pasado, es contra YouTube, y acá lo que tiene, digamos, la litis se traba por una cuestión de consentimiento. Lo que se hace es un padre que también es activista, plantea una demanda tratando de proteger los derechos de niños menores de 13 años, porque sus datos han sido capturados y procesados por YouTube sin el consentimiento debido legal, que es el que tienen que dar sus representantes legales, sus padres, tutores, cuidadores. Esos son como los casos como más paradigmáticos últimamente, es algo que se va a hablar próximamente, yo creo, porque el tema del daño colectivo es un tema que va más allá de lo teórico. Aquí en Argentina, les puedo dar como un ejemplo, nosotros las acciones de clase las tenemos reconocidas en la Constitución Nacional, y las tenemos reconocidas para los derechos de ambiente y derechos de consumidores de bienes y servicios y usuarios, así que por ahí podría existir alguna beta. La representación se puede hacer a través de organizaciones y asociaciones, así que también es importante que, digamos, el tercer sector, la sociedad civil, forme parte de este tipo de acciones, y también del defensor de la nación. Específicamente no tenemos una protección de acciones de clase reconocida respecto a la protección de datos personales en nuestra legislación de datos personales, como tampoco tenemos una protección específica a la niñez. Nosotros tenemos una muy fuerte protección integral, y los principios que Joao nos contaba al comienzo los tenemos receptados en el texto constitucional, porque la Convención de los Derechos del Niño forma parte del texto constitucional. También tenemos una ley de protección integral y también tenemos un código civil que recepta todos estos principios que Joao comentó a lo largo de su texto, desde autonomía progresiva, derecho a ser oído, a ser tenido en cuenta, interés superior del niño. Y nuestra ley de protección integral tiene una novedad que no la tienen algunas leyes en Latinoamérica, que es la posibilidad de un abogado del niño, esto, la representación de los intereses de los niños, incluso que sean contrapuestos contra sus
las personas que ejerzan el cuidado, es algo que nosotros lo tenemos previsto en nuestro sistema jurídico. Es decir, existen herramientas que si bien no son expresamente, y que ojalá tengamos en algún momento alguna protección dedicada a niños, niñas y adolescentes, en protección de datos personales, tenemos como algunas herramientas, por ejemplo, como las que les conté, que podrían ayudarnos en la aplicación de nuevas tecnologías. Muitas graças, Sara. Realmente, a questão da coletivização da discussão, né? Então, a gente tirar o ônus da proteção sobre o indivíduo, especialmente quando ele é uma criança ou adolescente, tirar do centro da discussão os pais, na verdade, as mães especialmente, né? Sobre quem recai a responsabilidade da proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Acho que é um ponto de partida essencial para a discussão, né? A responsabilidade pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes é de todos. E acho que é, enfim, sintomático também, mas que esses casos paradigmáticos de ações coletivas que você traz, eles são todos do norte global, né? Então, fica aqui também na nossa discussão regionalizada o convite para toda a sociedade civil e não só, mas para todos os setores passarem a trabalhar mais também o tema da infância nessa perspectiva do avanço das novas tecnologias. Acho que é um tema que ainda fica muito para trás nas nossas discussões. Volviendo, nuestro último panelista que cierra esta primera parte del panel es Elías Haik. Elías es un joven venezolano, integrante de la organización SECODAP, que promueve la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en Venezuela. Fue uno de los jóvenes escuchados para la elaboración de la Observación General número 25. Es entusiasta de la ciencia y la tecnología. Elías, es un gran honor para nosotros contar con tu presencia en nuestro panel. El papel de los niños y adolescentes en las discusiones sobre niños y adolescentes es fundamental, pero sabemos que todavía es muy difícil contar con la presencia de jóvenes en entornos como este acá en que estamos hoy. Elías, si quieres compartir tu pantalla, puedes acceder a los slides si quieres. Pero quería pedirle que si podrías compartir con nosotros tus impresiones y perspectivas sobre el avance de la Internet y las nuevas tecnologías siendo joven y cómo tus impresiones sobre cómo se escuchan o no a los jóvenes de manera efectiva a la hora de pensar en soluciones relacionadas con su protección en el entorno digital. Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá presente. Yo nací en el 2005, hace 16, 17 años. Ahorita tengo 16, pero el 2005 fue hace 17 años. Para el momento en el que yo nací, la World Wide Web, que es como la parte más central del Internet, la que más conocemos, tenía 14 años de haber sido lanzada. Y en ese momento, para cuando yo nací, un estudio de la Universidad de Iowa apuntaba a la existencia de 11.500 millones de páginas web. Claramente, un número bastante grande, 11.5 por 10 a la 6, en notación científica, pero 14 años después, cuando digamos que había existido yo, por la mitad de la existencia de Internet, el número de páginas web pasaba a los 6 billones. Es decir, en notación en español, 6 por 10 a la 12. 6 millones de millones. Es decir, 20.000 veces el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Un número inimaginablemente grande que evidentemente sobrepasa la capacidad que tiene el ser humano de ver en su vida. Han pasado 3 años desde entonces, desde que ese número se divulgó, así que probablemente el número sea más grande, pero es para darnos una idea de lo gigantesca de esa cifra, ¿no? Eso nos da una idea de lo exponencial que ha sido el crecimiento de la Internet, y eso un reflejo claramente de las tecnologías a lo largo de mi vida. Cuando yo nací, por ejemplo, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial,
era un término que ya tenía bastante tiempo de haber sido acuñado, pero que no imaginábamos que iba a ser algo que tuviese tanta repercusión en nuestra vida diaria. Eso cuando yo nací, mientras que ahorita, que ya estoy en mi adolescencia, y desde hace ya incluso varios años, el reconocimiento facial es algo que usamos en Snapchat o en Instagram para que nuestras fotos se vean más cool, para que se vean mejor. Y algo que rescato mucho de todo esto es que estamos creciendo, mi generación está creciendo en una etapa de una expansión absurdamente rápida, que lo que pasó hoy va a ser totalmente distinto a lo que pase mañana, y que incluso somos una generación que fue la primera generación en la historia de la humanidad que experimentó lo que es ver clases online. Claramente, la telemetría es algo que se viene utilizando desde hace tiempo para ver clases, pero ninguna generación había experimentado algo como lo que nosotros vivimos durante la pandemia de SARS-CoV-2 entre el 2020 y la actualidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros somos una generación que normalizó el crecimiento. Y rescato muchísimo, que me pareció muy interesante la pregunta que dejó abierta Lionel en su presentación, que hasta qué punto está bien normalizar que se compartan datos. Quizás para generaciones previas, para alguien nacido en la época en la que lo más distópico que podíamos imaginar era 1984, la novela de George Orwell, quizás ni siquiera era tan distópico como lo que realmente vivimos hoy en día. Las telepantallas que se tenían en esa novela tenían un alcance mucho menor que nuestros teléfonos móviles, que lo tengo aquí, o que incluso que las propias computadoras. Pero para nosotros eso es normal. Para nosotros es mucho más difícil imaginar un mundo sin computadoras que un mundo sin compartir datos. Y eso es importante verlo porque eso hace que nosotros perdamos la noción de la importancia que puede tener compartir un dato. Como también comentaba Lionel, yo estoy consciente, en general diría que mis compañeros, mis coetarios, tenemos una noción más o menos grande de lo que compartimos, pero lo vemos como algo normal. Y yo creo que el primer paso para tomar acciones con respecto a eso pasa por preguntarnos, ¿realmente hay que tomar acciones? Porque finalmente el progreso requiere necesariamente que rindamos cosas. Para una generación fue muy complicado rendir el periódico ante la televisión. Ahora, para otra generación está siendo muy complicado rendir la televisión ante el Netflix, ante el Amazon Prime Video, ante el streaming en general. Y yo creo que es muy importante responder esta pregunta y entender la respuesta, porque para mí es un no duro. Los datos de cada quien son algo muy personal y, por ejemplo, un experimento que todos podemos hacer es solicitar a través de Google que nos envíen todos los datos que han recopilado de nosotros. Van a haber notas de voz que no imaginamos que se están grabando de nosotros. Van a haber imágenes, videos, historiales de búsqueda que nos dicen más de nosotros, incluso de lo que nosotros mismos podemos saber. Y es muy importante concientizar el alcance de esto para que podamos tomar acción. Y, por ejemplo, yo creo que una acción muy importante que tenemos que tomar en los niños, los adolescentes, es empezar porque se reconozca que nosotros existimos. Yo desde muy pequeño estoy muy conectado en redes sociales. Yo uso Twitter activamente desde el año 2013, claramente con supervisión de mi mamá, pero lo uso. Y si a mí algo me ocurría en Twitter en el 2013, en el 2014, y yo presentaba un reclamo, me iban a decir que mi reclamo no era válido, y de hecho me llegó a pasar, porque yo no tenía 13 años, que era en ese momento la edad mínima para usar Twitter. Y ante este panorama, en el que en las redes sociales, por ejemplo, alguien menor de 13 años, lo que sea que le pase, la plataforma se va a lavar las manos, sencillamente porque no tiene 13 años, realmente cambia algo. Finalmente, las personas menores de 13 años igual van a usar Twitter, igual van a usar Instagram. Que en los términos de uso aparezca que eso no está permitido, pero que eso no se aplique activamente dentro de la plataforma,
resulta un problema grave porque si no existimos, ¿quién nos protege? Y eso es algo que lo digo desde mi experiencia, pero muchísimas más personas tendrán experiencias mucho más distintas, que claramente es importante que se nos pregunte, y aquí viene la importancia de la participación, porque la participación es algo que, como también comentaba Sara, comentaba Lionel, es algo que no está normalizado al momento de discutir tecnologías, de discutir avances. Pero creo que todos vamos a estar a coincidir, consciente o inconscientemente, en que los niños y adolescentes, en el avance de las tecnologías, nos quedamos atrás. No es que nos quedamos atrás con que no accedemos a ellas, que en Latinoamérica también es una realidad, pero no es el punto en este momento, sino que nos quedamos en una situación de indefensión. En el panorama venezolano, por ejemplo, en Venezuela no existe una legislación de protección de datos. Aparte de los artículos 68 y 70 de la Constitución venezolana, que asoma la idea de protección de datos con mucha timidez, porque se promulgó un momento en el que no era un tema muy extendido. Realmente acá en Venezuela ni adultos ni niños gozamos de protección de datos. Por ejemplo, al momento de hablar de ciberbullying, por ejemplo, este año se promulgó en la Asamblea Nacional una ley contra el acoso escolar que no contempla el ciberacoso. La Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que es la principal legislación en materia de protección infantil en el país, no contempla acoso informático, no contempla, volviendo al punto, la protección de datos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y esto qué pasa? Los niños estamos en una situación de indefensión muy fuerte, muy grave, muy preocupante. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Nosotros podemos hablar. Nosotros podemos, hasta cierto grado, protegernos, teniendo cuidado con qué compartir, con qué no compartir, pero realmente sin que los adultos participen, sin que los adultos nos orienten, nos apoyen y sobre todo nos ofrezcan plataformas, podemos hacer algo. Por lo menos, claramente, Venezuela siempre es un caso aislado porque somos un país que en medio de una emergencia humanitaria compleja es muy complicado hablar de protección de datos, de nuevas tecnologías, pero si no hay una legislación que ni siquiera garantice nuestra participación al momento de promulgar leyes que nos afectan directamente a nosotros, al momento de hablar de tecnologías en Venezuela no nos van a incluir, no nos van a tomar en cuenta. Y si bien eso responde también a la situación particular de mi país, en toda América Latina, y me atrevo a decir que en todo el mundo tenemos situaciones similares. Porque los niños somos, como lo comentaba Sara en su ponencia, somos sistemáticamente discriminados, y en un mundo en el que se concentra la búsqueda de justicia hacia aspectos determinados, hacia minorías determinadas, los niños participamos, pero aún no se nos da suficiente énfasis. Y ya bueno, ya que se me está acabando el tiempo, creo que es momento de empezar a plantear preguntas a los niños y que no solo los adultos se las respondan. Volviendo al punto con el que empecé, que lo rescataba de Lionel, de hasta qué punto está bien normalizar que se compartan datos. Mi respuesta puede ser una, pero la de los otros niños puede ser otra, la de los otros adolescentes puede ser otra. Y si no hacemos consultas públicas, amplias, que nos permitan responder esas preguntas, no vamos a llegar a ninguna parte. Los cambios que afectan a los niños deben ser apoyados o rechazados por los niños, pero en el fondo tiene que haber una participación. Y creo que si algo puede quedar de mi ponencia, es eso. Al momento de discutir tecnologías o cualquier otra cosa, es importante que participemos, porque finalmente nos afecta. Y no solo somos el futuro, sino que somos el presente. Los riesgos y las amenazas a las que nos expongamos en las redes sociales afectarán nuestra forma, y en Internet en general, afectarán nuestra forma de construir un mundo futuro, pero también nuestra forma de convivir en un mundo presente. Muchas gracias. Muitíssimas graças, Elias. Acho que é muito interessante te ouvir. Acho que nessa conferência, provavelmente você é o único jovem a palestrar, e eu acho que, enfim, isso é muito simbólico, e os pontos que você traz são essenciais, né? Realmente, a visibilidade precisa ser dada às crianças e adolescentes.
Ninguém ganha com o discurso de fechar os olhos e fingir que não existem crianças ou adolescentes usando o ambiente digital, as plataformas, e a gente precisa pensar também qual que é o tom do nosso discurso, para quem que vai recair o ônus de novo. São as crianças ou as pessoas com menos de 13 anos que precisam se retirar das plataformas, ou são as plataformas que precisam se adequar à presença de crianças e adolescentes e permitir que elas tenham também lá uma vivência plena, já que, de qualquer forma, elas estão lá. Então, enfim, é muito interessante mesmo te ouvir. Muitas gracias. E aqui cerramos a primeira parte de nosso panel. Agora abrimos o micrófono para perguntas em português, inglês, espanhol. Solo pido que hablen despacito para que podamos compreender. Vou fazer em português, vocês me ajudam aí nas traduções. Sim, sou André do Serpro, vou contribuir mais como trazendo algo para o debate, também porque sou pai de uma adolescente, e algo que foi colocado aí pelo nosso jovem, né? As crianças e adolescentes estão usando as plataformas e precisamos pensar muito com relação à responsabilidade que elas têm, até porque acaba que muitos jovens, até os pais sabendo, mentem a idade para poder usar. Então, são tratados lá como adultos, elas não estão adaptadas à plataforma e muitas vezes os pais sabem, né? E têm consciência e até autorizam o filho a utilizar. Aquelas que têm um recurso voltado para criança e adolescente, minha filha usou muito tempo o YouTube Kids, por exemplo, até a idade que eu não deixava ela usar fora da idade. Então era muito interessante porque ela tinha ali um recurso próprio para a criança, né, para a idade dela. Então é realmente muito importante a gente não fechar os olhos para essa realidade que tem, e até porque algumas outras coisas que a gente, como pai, quer que os filhos tenham, por exemplo, um cartão de crédito, nós temos dificuldade, mesmo o pai querendo, assumindo o risco, a gente tem dificuldade de conseguir um cartão de crédito para o filho. Então, é uma outra questão que a gente também precisa ter, os pais, nesse caso, assumindo, não deixando de assumir, mas as plataformas, os serviços, a legislação tem que dar o apoio necessário. E contribuindo também com a questão da conscientização. Recentemente, minha equipe fez um trabalho de campo numa escola para aplicar um jogo para aprimorar para crianças de ensino fundamental 1, de 7 a... eu não lembro agora a idade. O que acontece? Os professores reclamaram muito de que os adolescentes, as crianças, eles criam grupos sociais e impedem que os professores entrem. Então, assim, eles precisam também ter a consciência dos riscos que eles mesmos se colocam e de fazerem esse tipo de coisa. Então, é um grupo que a gente tem que dar uma atenção, tem que conscientizar e não só preparar a plataforma, mas também trabalhar com esse grupo para eles entenderem o que é isso. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, a exposição de todos. Assim, eu sou estagiário de uma empresa, eu estou fazendo um trabalho específico sobre tutela de menores, né, proteção de dados de menores e tal. Está sendo uma questão um pouco complicada, assim, complexa, porque exige muitos benchmarkings assim, de como as empresas estão lidando com os dados de menores. E, enfim, primeiro que às vezes é muito difícil acessar o que é feito em outras jurisdições,
porque a gente acessa, por exemplo, a política de privacidade dessas empresas lá fora, e mesmo com o VPN, por exemplo, elas identificam que a gente está no Brasil, por exemplo, e aí elas dificultam o acesso de como é feito. Mas o que eu identifiquei assim com bastante frequência foram duas questões. Primeiro, que apesar, por exemplo, como o João, João, eu espero, né? Como o João expôs, que a gente precisa ter uma visão de multinível das crianças, então a gente tem que estabelecer as idades certinho, tal, dos adolescentes também. A maioria das empresas estabelece muito claramente assim, um pacote para crianças, proteção de dados para crianças, e se os adolescentes não são equivalentes aos adultos, eles, na maioria das vezes, têm adolescentes no geral e adultos. Né? E outra questão também, como o colega frisou, foi a questão de mentir a idade para acessar determinadas tecnologias como se fossem adultos. Aí a minha questão principal mesmo que uma empresa, por exemplo, Spotify, que tem Spotify Kids, YouTube, que tem o YouTube Kids, Google, que tem o Family Link, mesmo com as empresas criando esses mecanismos para proteger as crianças, eles ainda podem ser responsabilizados por ações feitas pelo próprio titular de dados criança. Por exemplo, o Twitter fala que não trata dado de crianças, por exemplo. Só que, na realidade, a gente sabe que trata, porque eles mentiram, muitas crianças mentiram a idade para acessar o Twitter. Então, a realidade e a prática meio que tá diferente ali. O Twitter, por exemplo, pode ser responsabilizado, e vocês recomendam que as empresas elas dividam em idades? Como que vocês acham que as empresas podem se preparar ali para proteger melhor o dado de crianças e, né, se garantir de algum tipo de sanção, por exemplo? Muito obrigada. Eu vou só repetir a pergunta muito resumidamente para os nossos painelistas, porque eles disseram que não estão conseguindo ouvir muito bem o microfone. Pessoal, então, enfim, foram feitas falas sobre a importância, a dificuldade de, como pai, também lidar com a presença de crianças e adolescentes no ambiente digital, a importância da responsabilidade compartilhada, mesmo por essa proteção. E surgiu uma pergunta sobre o fato de como se daria a responsabilização jurídica, inclusive de empresas, em relação à presença de crianças, mais especificamente, quando crianças, em teoria, não deveriam estar nas suas plataformas. Especialmente no caso de empresas que têm, por exemplo, uma plataforma específica voltada para o público infantil. Então, o YouTube Kids, ou, enfim, o Spotify Kids, esse tipo de funcionalidade. Essa pergunta, certo? Vou começar a passar aqui para o João primeiro, depois, quem quiser, pessoal, Sara, Leonel, Elias, quem quiser responder pode mandar no chat, eu abro para vocês em seguida. Beleza, obrigado, Bill, pela pergunta. Eu acho que você toca em questões que não são simples, né, de serem respondidas, e eu acho que isso, na verdade, é um mote comum quando a gente pensa na proteção de crianças e adolescentes na internet, né? Não existem respostas diretas, não existem respostas simples. Bom, sobre essa primeira pergunta, o que eu acho é o seguinte, né? Ainda que a criança, ela de fato seja a responsável por consentir, eventualmente, com o uso de dados, como a gente estava falando aqui, essa responsabilidade pela proteção delas, ela cabe a todos os agentes que atuam nesse ecossistema, independentemente do fato deles direcionarem os seus produtos a crianças ou não, né? Então, a partir do momento em que o produto, por qualquer questão que seja por uma questão social, seja por uma questão do próprio design dele, atraente para esse público, a responsabilidade da empresa, não necessariamente vai ser de, enfim, já de cara assumir, não tratar os dados da criança como se ela fosse de um adulto, porque de fato pode ser que a criança vá lá e minta a idade e aí a empresa não vai nem ter condições de saber aquilo que está sendo feito com aqueles dados, de quem ela está tratando aqueles dados.
Mas isso não anula a responsabilidade da empresa de, pensando nessa lógica de coletivização da proteção da infância, adotar medidas técnicas de avaliação de risco para desenvolver, por exemplo, mecanismos que ajudem a verificar a idade dos próprios usuários, para, a partir daí, tratar os dados deles de maneira compatível com a idade deles, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa lógica, né, não de já ter respostas prontas, né, não de, enfim, já impor às empresas um ônus excessivo no sentido de, nossa, você tratou o dado de uma criança que mentiu a idade dela, então isso necessariamente já é uma ilicitude. Mas, assim, a empresa só pode ser excusada, né, dessa responsabilidade se ela demonstrar que ela tomou todas as medidas que estavam ao alcance dela para impedir que essa situação que é prejudicial ao direito da criança se concretizasse. Então, eu acho que é um pouco dessa lógica de novo, né, de avaliar os riscos, de prever os riscos que podem se materializar a partir do momento que aquele produto é colocado no mercado e adotar as medidas que estão ao alcance dela para mitigar esses riscos, né? Então, é um pouco dessa forma assim, que eu encaro a questão, e eu acho que é a partir do momento, e que, infelizmente, é o que a gente verifica na prática, né, que a empresa ela não adota essa postura proativa no sentido de garantir a proteção da criança, de garantir, de desenvolver medidas técnicas que solucionem essas questões, que, enfim, forneçam ali os meios para que a criança esteja protegida nesse ambiente, forneçam informações para aquela criança que eventualmente acessar aquele site, que deem uma clareza maior para ela sobre os riscos que aquele produto oferece e também protejam ela de diversas formas, aí que a gente pode vislumbrar essa responsabilidade. Eu acho que é importante também, aí já passando para a segunda pergunta, antes de passar para os meus colegas, que enfim, com relação à proteção de crianças e adolescentes de diferentes idades, justamente eu encaro dessa forma, né? Uma das medidas que a gente pode adotar para mitigar esses riscos é justamente adotar configurações mais protetivas para todos os usuários, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em crianças e adolescentes, falando especificamente da proteção dos dados deles, né? A LGPD, nesse aspecto, não discrimina crianças de diferentes idades no que diz respeito aos parâmetros para o tratamento de dados deles. Então, o artigo 14 da LGPD vai falar que o tratamento de dados de crianças e adolescentes, portanto, qualquer pessoa que tenha até 18 anos, tem que se dar conforme o seu melhor interesse, certo? Então, existindo esse parâmetro geral, a gente pode pensar na adoção dessas medidas que garantam que os dados dessas pessoas, independentemente delas terem 7, 12, 15 anos, vão estar sendo tratados de uma maneira condizente com o melhor interesse e fazer essa proteção da maneira mais expansiva possível para garantir que a empresa vai estar cumprindo, né, dentro dessa lógica de accountability, de responsabilização, com o papel que lhe cabe na proteção dessas pessoas nesse ecossistema. Então, não sei se respondi um pouco. Sara, Leonel, Elías, ¿alguien quiere? ¿Sí? Sara. Cedo la palabra porque vengo del ámbito de las comunicaciones, quizás mejor jurídica. Sara, por favor. Me surgieron dos puntos para decir sobre la respuesta. Estoy de acuerdo con lo que comentó Joao respecto a el mejor interés o el interés superior, como se dice aquí, y que las empresas deben acreditar haber hecho todo lo posible respecto a la protección de niños que, aunque no hayan tenido la edad suficiente, estén. Acá se cruza algo que es bastante complejo en lo jurídico, en el entorno digital, que es el consentimiento, que es cómo se brinda un consentimiento seguro, quién debe brindar un consentimiento. Y esto yo quizás no puedo dar una respuesta, pero se me ocurren otros interrogantes, que es cómo hablar de consentimiento a la luz de la autonomía progresiva, que es uno de los institutos que estuvimos hablando. El concepto de autonomía progresiva y estas capacidades que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo no está relacionado a una edad necesariamente, no es numérico, no son 13 años, no son 15 años. Tiene que ver con el desarrollo propio de cada una de las personas. Entonces es bastante más complejo entender que desde los 13 años en adelante se puede y no se puede a los 12 o se puede a los 14. Entonces, eso ya nos trae un interrogante que no tengo la respuesta de cómo se puede acreditar efectivamente para todos y todas el consentimiento dado, ya sea por parte del niño o de sus representantes legales. Lo otro que traigo sí es algo que surgió en torno al caso que comenté muy brevemente respecto a YouTube en Inglaterra,
sobre esto de dar el consentimiento de menores de 13 años de edad, como la obligación legal es que lo den las personas que estén ejerciendo su cuidado, padre, madre, tutor, etc. La respuesta de la empresa, off the record, porque no están en los documentos, fue ¿por qué niños, niñas de 13 años no están utilizando nuestra plataforma dedicada donde allí nosotros sí los cuidamos, ¿no? Entonces, esa es una respuesta que las empresas también hacen al generar productos dedicados para niños, niñas y adolescentes. Es, si estás fuera de nuestro producto cuidado, la responsabilidad termina siendo tuya, porque te conectaste por un lugar donde no debías, cuando nosotros también sabemos que en esos lugares dedicados, como por ejemplo YouTube Kids o otras plataformas específicas para niños, niñas y adolescentes, hay intercambios que no necesariamente serían acordes para mejorar su desarrollo, como puede ser un target de edad comercial sobre productos que se venden acorde a la edad. Entonces, tampoco significa que tener una plataforma dedicada implique que las empresas no tengan responsabilidad al respecto. Esos son los dos puntos que me surgieron para responder. Quizás, aprovechando, Sara, a complementar lo que acabas de mencionar sobre el consentimiento, y esto se va un poco del tema aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, o plataformas, redes sociales, pero también hay otro debate que es un poco más de mi área, del área ética, en términos de hasta qué punto los consentimientos restringen la posibilidad de participación de menores, ¿no? Y nos pasó algo en los talleres que les comentaba, que, claro, como eran talleres virtuales, donde todavía no estaba mucho desarrollado el tema de Zoom, en fin, las familias no lo conocían, nosotros necesitamos pedir un consentimiento firmado digital que lo suban a un formulario. Y la gran mayoría de los niños decía, mi mamá no sabe, no puede, no tiene tiempo de hacerlo. Y eso también es como cómo se sopesa eso, ¿no? En términos también jurídicos en las exigencias que hay en cada país. Pero es un problema, sí, bastante serio. De hecho, entiendo que Pedro Hartung de Alana también estuvo trabajando en esos temas. Creo que publicó un paper muy interesante sobre eso. Elías, ¿quieres hablar? Sí, bueno, a mí muy buena pregunta, me parece muy interesante la problemática planteada y que justamente a lo que me refería un poco cuando hablé con respecto a esa situación complicada, ese limbo extraño en el que entran los niños menores de 13 años, 12 y 14 en otros casos, al menos en Venezuela, según las legislaciones, por lo menos el uso de Google está regulado para los menores de 14 años. Y creo que complementando un poquito lo que comentaba Sara sobre los productos dedicados, en muchos casos, esos productos dedicados como YouTube Kids, cuando yo tenía esa edad no existía aún o no estaba muy extendido, pero YouTube Kids y plataformas por el estilo, usualmente no responden a las necesidades e inquietudes reales de los niños de cada edad. Porque finalmente, en mi opinión, hay una falta de participación real y efectiva de los niños en la creación de los contenidos que ahí son presentados y que además tienden a uniformizar un rango de edad bastante grande que va desde los 0 hasta los 12 años. Porque YouTube Kids está bien que para un niño de 4 años, por ejemplo, Baby Shark, puede ser un video muy interesante, pero un niño de 12 probablemente prefiera ver un contenido de streamers de algún videojuego. Y creo que esos productos dedicados usualmente tienden a caer un poco en esa falta de contenidos que respondan realmente a las necesidades e inquietudes de los niños, lo cual lleva a que los niños recurran con o sin, porque también es una situación muy común, consentimiento y conocimiento de sus padres, recurran a las plataformas para mayores, a YouTube regular, por ejemplo, y ahí van a encontrar el contenido que responde a sus necesidades, pero también van a encontrarse con los otros contenidos que pueden llevar a problemas como el que plantea Sara, que ocurre en Reino Unido, ¿no? Que son antecedentes importantes, ¿no? También me gustaría complementar un poco la respuesta sobre el consentimiento. Yo me he hecho experto en llenar esos consentimientos junto con mi mamá, y creo que muchas veces esos consentimientos
se ven más como algo que es por obligación en respuesta a una necesidad real. Y eso lleva a que sean muy anacrónicos. En mi caso, hay varias, yo, bueno, ya he llenado de varias organizaciones con mi mamá esos consentimientos y nos encontramos, por ejemplo, con que es muy complicado hacer la firma en Word. Y hay que pasarlo, tomarle fotos, escanearlo y todo un procedimiento complicadísimo, cuando un consentimiento se podría simplificar. Porque creo que mucha de esa inaccesibilidad del consentimiento surge de la falta de comprensión de su objetivo. El consentimiento es necesario y sobre todo el consentimiento, yo creo que en España diferencian el consentimiento en 3 fases. Asentimiento, que usualmente es de 0 a 12 años, consentimiento informado, que es de 12 a 16, y consentimiento, creo que pleno es la denominación, de 16 años en adelante. Entonces, de 0 a 12 años, el consentimiento sí lo concede el papá, pero tiene que ser consultando la opinión del niño. De 12 a 16 años, el consentimiento lo proveen tanto el representante como el niño, mientras que de 16 años en adelante, el papá está informado, pero el consentimiento lo provee el niño. Yo creo que diferenciar eso es muy importante porque finalmente, en mi caso, por lo menos, quizás para mí el consentimiento no sea un problema, pero quizás para otros niños acceder a sus papás a cada rato, pedir consentimiento, puede resultar un problema. Entonces yo creo que uniformizar las formas de proveer consentimiento y comprender la necesidad es muy importante porque finalmente va a terminar siendo como con los programas, que son que al descargar un programa, la mayoría de personas le da a que acepta los términos de uso sin leerlo. Y eso lleva claramente a situaciones muy complicadas después. Bueno, muchas gracias, Elías. Creo que llegamos al final de nuestro panel. Son casi 6 horas. Todo mundo está un poco cansado do primeiro dia de conferencia. Quiero agradecer mucho la presencia de nuestros panelistas y de la audiencia. Es fundamental que sigamos llevando el tema de la niñez y la adolescencia a entornos como este. Invito de nuevo a todos a continuarmos este diálogo y que accedan al reporte Datos y Derechos en la Infancia y la Adolescencia en el Entorno Digital que motivó nuestro panel de hoy. Está disponible en el sitio web de la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación, Instituto Alana y ADC. Entonces, gracias João, Sara, Leonel, Elías y gracias a todos. Buenas noches.